Muy buenas tardes a otra sesión de Diálogo Abierto desde los estudios de Forest City, desde aquí, Orlando, Florida, Estados Unidos. Contentos de poder conectarnos con ustedes y estamos en una etapa en esta etapa estamos hablando acerca de las relaciones. Cómo tener mejores relaciones, especialmente para relacionarnos con Dios y relacionarnos con el prójimo. Como siempre decimos y como estamos descubriendo en cada programa, no solamente de este espacio de Diálogo Abierto, sino también de Estudiemos Juntos y los programas que hacemos, nos damos cuenta que lo que Dios espera es que nos relacionemos bien con el prójimo, y cuando nos relacionamos bien con el prójimo, esa es la evidencia de que estamos bien relacionados con él. Y por eso, si queremos buscar relacionarnos con Dios, no podemos hacerlo en una isla. Tenemos que relacionarnos con el prójimo. Y bueno, estoy aquí en la mesa con un equipo. Tenemos una mesa grande hoy. Está Jennifer. Gracias, Jennifer, por estar con nosotros. Está también Angelo. Muy bien. Y está también Gerson, también, que es un amigo que estuvo también en Diálogo Abierto. Estudiamos juntos, que está también de vacaciones por acá. Es un compañero de misión que estamos, a pesar de estamos a la distancia lejos, hay muchas cosas que estamos haciendo juntos, y él es un promotor especialmente de las escuelas de discipulado orgánico desde donde él está. Así que gracias, Gerson, por estar con nosotros y estar aquí compartiendo en este momento. Queremos decirles que estamos en un momento de mucho frío acá en Florida. Gerson es el único que no lo sufre porque viene desde Minnesota, y en Minnesota, o sea, el frío ya está todo tapado con nieve. Angelo ya se olvidó que vivió en Idaho. Entonces ya sacó las chaquetas que él compró para estos momentos. Y bueno, acá está Jennifer, que vive acá en Florida hace mucho tiempo. Así que bueno, vamos a tener una palabra de oración. Jennifer, ¿querés dirigirnos a una oración? Okay. Querido Dios, gracias te damos por este día de vida que nos has dado, Señor. Gracias por otra oportunidad más de aprender más de ti, de conectarnos contigo y de poder relacionarnos con los demás, Señor. Bendice este estudio, que podamos hablar a lo que tú quieras, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que hable, piense, dialogue entre nosotros también, Señor, y que podamos ser de bendición para los oyentes. Date con cada persona conectada también, que ellos puedan sentir tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos tratando en este programa y el programa pasado los problemas de identidad. Cómo nuestra inseguridad acerca de la identidad que tenemos afecta a nuestras relaciones. Y el programa pasado especialmente vimos esos problemas. No tuvimos tiempo de abordar muchas soluciones, y por eso hoy nos vamos a encarar en cómo abordar la solución para nuestro problema de identidad. Y quiero decirles que el problema de identidad es el problema, si podríamos decir, quizás el problema principal del cual se generan todos los demás problemas. De este problema surgen todos los demás problemas. Y entonces quisiera comenzar haciendo una pregunta acá a la mesa. ¿Cuándo comienzan nuestros problemas de identidad? En nuestra niñez. Muy bien, comienzan en nuestra niñez. Primero, ¿y cuándo comienzan nuestros problemas de identidad? Especialmente, ¿cuáles son los factores que afectan nuestra identidad? ¿Y cuál es el factor principal? Los padres, la acción de los padres. Nuestra relación con los padres. O sea, nosotros nacemos en relación específicamente con nuestra madre y con nuestro padre, pero especialmente con nuestra madre. Y la actitud que la madre tenga hacia el embarazo, la actitud que la madre tenga hacia el parto, la actitud que la madre tenga hacia los primeros meses de vida de un bebé, va a determinar en gran manera, va a condicionar cómo yo me veo a mí mismo. Increíble. Y cómo yo me defino a mí mismo. ¿Cuándo comienzan los problemas de identidad con el ser humano? En la historia del ser humano. ¿Cuándo comienzan los problemas de identidad? Con Adán y Eva en el árbol. Muy bien, con Adán y Eva en el jardín del Edén, o sea, comienzan los problemas de identidad. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea de la misma manera que nos dio a nosotros la capacidad de co-crear, así como nosotros nacemos en relación con nuestra madre. Cuando nosotros fuimos creados, Adán y Eva nacieron en relación con Dios. Y entonces la identidad de Adán y Eva estaba forjada ¿en quién? En Dios. En Dios, en esa relación. O sea, ellos sabían quiénes eran cuando estaban relacionados con Dios, porque así fueron creados. O sea, no fueron creados de otra manera. Cuando Adán y Eva se separan de Dios, entonces se genera un vacío de identidad, porque ahora ellos, al cortar esa relación con Dios, empiezan a buscar su identidad, y si no la encuentran en Dios, la van a buscar
el ser humano, cuando no la encuentra en Dios, la va a buscar en otra cosa. O sea que nunca podemos estar en un vacío de identidad. Siempre tiene que haber algo. No, así yo lo diría. Okay. Si no encontramos al Dios verdadero, siempre vamos a estar en un vacío de identidad, porque todo lo otro, siempre vamos a estar en una búsqueda, siempre vamos a reemplazar a Dios con algo, y cuando nosotros reemplazamos a Dios con algo, si bien eso nos puede dar cierta identidad, no nos va a llenar el vacío de identidad original, porque no es lo que nos falta. Lo que nos falta es Dios. Será siempre un ensayo-error. Correcto, correcto. Sin Dios. Entonces siempre vamos a quedar, si bien puede ser que elijamos ciertas cosas que tengan una proyección un poquito más saludable, y va a haber otras cosas que otras personas van a elegir ciertas cosas para tapar ese vacío que no es tan saludable. Ahora, la única, y esto va a decir a ustedes porque son gente religiosa, por eso están diciendo, yo no veo otra solución si es que creemos en Dios, y al que no cree en Dios también creo que la solución está en Dios, nada más que no cree en Dios, pero es hasta que no nos relacionamos nuevamente con el Dios verdadero, no podemos recuperar nuestra verdadera identidad. Entonces vamos a hacer un repasito simplemente, ¿cuáles son las consecuencias de alguien que no siente que tiene una identidad fuerte? Una de las síntomas, si podríamos decir así, es que le cuesta tomar decisiones, le cuesta opinar. Y es que la toma de decisiones es crucial. Correcto. Cuando se ve afectado eso, estás en problemas todo el tiempo, porque no tienes una clara estrategia de cómo enfrentar el día a día. Y porque en el día a día siempre están involucradas las decisiones, la toma de decisión. Claro, y depende mucho cómo vos decidís de acuerdo a lo que vos sos. Por ejemplo, y especialmente cuando hay una crisis. Si vos, por ejemplo, te crees que sos un perro, cuando hay una crisis, ¿qué vas a hacer? Morder. ¿Vas a ladrar o morder? Si vos crees que sos un boxeador, cuando hay una crisis, ¿qué vas a hacer? Vas a golpear. Si vos crees que sos un terrorista, cuando hay una crisis, ¿qué vas a hacer? Matar. Vas a matar. O sea, cada uno en las crisis muestra en realidad creemos, con qué se identifica. Lo que creemos de nosotros mismos. ¿Quién es? ¿Quién se considera que exacto, ¿quién se considera quién es? Y por eso este es un test que podríamos, ¿cómo reaccionás ante las crisis? Y ahí se va a ver quién sos. O no es con quién sos, porque sabemos, o sea, Dios ya dijo quiénes somos. Sí. El problema es que nosotros todavía no creemos en eso. ¿Sabes qué más interesante eso que dices? Porque esto lo hemos comentado en otros momentos, cuando Dios hace algo para probarnos en la Biblia. Y puedo pensar, por ejemplo, en Abraham cuando fue a sacrificar, que Dios le dice, Dios lo hizo justamente para que Abraham se diera cuenta quién no era. O quién era. O quién era. Quién era, exacto. ¿Dónde está parado con respecto a Dios? Y yo creo que qué lindo que Dios de vez en cuando nos permite pasar por situaciones para que nosotros mismos analicemos, ok, ¿qué creo de mí mismo? ¿Qué creo de Dios? ¿Dónde estoy parado? ¿Viste? ¿Dónde está mi identidad parada? Y eso entonces me ayuda digo, si soy una persona madura, ¿no? Si veo que todavía estoy un poco confundido, ir a Dios, que me imagino, no sé, lo mencioné ahorita, que es la fuente máxima que me dice quién soy yo, en vez de seguir haciendo tal vez lo que estaba haciendo antes, que me pone en tela de juicio quién soy. Claro que también estamos rondando una pregunta crucial que las 7 u 8 escuelas del pensamiento han tratado de contestar. ¿Quién soy? Y no han podido. Bueno, lo que pasa es que nosotros, ¿cómo podemos? Nosotros decimos, bueno, por ejemplo, las técnicas que nos dicen para reforzar mi identidad, yo tengo que ver quién soy. Y lo que queremos proponer nosotros acá en este programa es que para reforzar nuestra identidad nosotros tenemos que ver quién es Dios. Y cuando nosotros descubrimos quién es Dios, entonces ahí comenzamos a darnos cuenta quiénes somos. ¿Quiénes somos? Ahora, quiero darles simplemente algunos síntomas para los que no estuvieron en el programa pasado. La persona, por ejemplo, que tiene un problema de identidad necesita ayuda ajena para asumir cualquier responsabilidad importante, no expresa desacuerdo por miedo al rechazo, está dispuesta a cualquier cosa para obtener aprobación, se resiste a quedarse sola por miedo a no poder cuidar de sí misma, y si la relación termina, busca urgentemente otra persona de la cual depender y se preocupa sin motivo de que la otra persona lo pueda abandonar. O sea, es una persona que tiene mucha inseguridad y cuando está en relación tiene mucha inseguridad. Tiene dependencia. Correcto. Entonces, continuamente está buscando agradar.
y Está ahí con depende. autoestima baja también. O sea, es Totalmente. como- Totalmente. Sí. Es que la identidad, justamente, si yo no tengo mi identidad, tengo mi autoestima baja. Entonces, vamos a dar algunas recetas espirituales para empezar a solucionar esto, y después vamos a abordar el tema de la religiosidad, cómo afecta a nuestra identidad también. O sea, y espero poder abordar eso. Entonces, vamos a lo primero. De acuerdo a lo que la Biblia dice, o sea, una de las cosas, por ejemplo, es que nosotros hemos visto en muchos programas, es que nosotros tenemos creencias incorrectas con respecto a quiénes somos nosotros, y continuamente estamos bombardeados por esas creencias incorrectas, que esas creencias incorrectas pueden venir de los padres, pueden venir de la sociedad, pueden venir de la propaganda, pueden venir de un montón de cosas, de la gente que nos saluda y nos dice algo, como por ejemplo personas que la saludaron en estos contextos, ¿no? Sí. O sea, todo eso puede generar problemas de identidad, ¿viste? Entonces, pero entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que Cristo dice, ¿no? Claro. Entonces, vamos a... la Biblia dice en 2 de Corintios 5:17. ¿Quién lo lee? Lo tengo. Ajá. Dale. 5:17 dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Muy bien, el reino de Dios nos define a nosotros por quiénes somos. Y no por los pecados que hemos cometido. Es más, nos dice que somos nueva criatura. En la Biblia, si ustedes ven Romanos capítulo 7, que no lo vamos a leer ahora, Pablo cuando dice, nosotros a veces decimos, nosotros somos miserables, sin Dios somos... No, nosotros no somos miserables. Es el pecado que nos hace miserables a nosotros. Pero una vez que sale el pecado de nuestra vida, todos somos valiosos. Es el pecado que nos quita el valor, pero no nos quita el valor en nosotros mismos, sino que nos quita el valor de cómo nosotros nos vemos a nosotros. Exacto, eso iba a decir. O sea, no es que no tenemos valor, simplemente que nos vemos sin valor. Sin valor. Ok. Y el pecado actúa continuamente en eso. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos que somos nuevas criaturas en Cristo, y que nosotros no somos nuestros errores. Nosotros no somos nuestros éxitos tampoco. Nosotros no somos nuestro pasado. Por eso es imperativo contemplar el sacrificio de Cristo, porque nuestra identidad se basa en eso. Costamos nada menos y nada más que la sangre del Hijo de Dios. Y vos fíjate que el sacrificio de Cristo, dice la Biblia, que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, que nuestro valor no depende si pecamos o no pecamos. O sea, somos pecadores, podemos estar metidos en el barro y seguimos siendo valiosos. Sí, porque nuestro valor no está determinado por nuestras acciones. Está determinado por la acción de Dios. Sí, y está determinado por la relación que tenemos con Él. Si nosotros nos relacionamos, nuevamente nos conectamos con Él, comienza a haber sanidad en nuestra manera de vernos a nosotros mismos y comenzamos a descubrir nuestro real valor. A que si no nos conectamos con Dios, vamos a tener problemas con eso. Pero es con el Dios verdadero. Lastimosamente también se ha creado, esta sociedad ha creado un Dios que no es el verdadero, y entonces nosotros huimos de Dios, o si vamos a Él, vamos para obtener cosas de Dios, o sea, para obtener la vida eterna, pero no porque Dios vale en sí mismo, ¿no? Bueno, segundo, vimos entonces acudir a Cristo como fuente de identidad. Otra de las cosas que nos ayuda a poder descubrir nuestra identidad es arrepentirnos y rendirnos a Dios. O sea, ¿es rendirnos a Dios y arrepentirnos, o es arrepentirnos y rendirnos a Dios? Recién en Diálogo Abierto estábamos diciendo. Rendirnos a Dios y después arrepentirnos. Para mí es rendirnos a Dios. Nosotros muchas veces hemos... Es sentir el abrazo, Sí, es sentir el abrazo de papá. Correcto. Es cuando sientes el abrazo de papá y sientes todo ese volcamiento de su gran amor, empiezas a cambiar la mentalidad que traías, arrastras en el camino. 100%. Por las malas decisiones, por tu entorno, porque te fuiste lejos y tal vez decisión tras decisión te llevaron a esa necesidad o a depender o qué sé yo. Y cuando sientes ese abrazo, yo lo he experimentado, todo cambia. Absolutamente todo cambia, porque incluso la perspectiva de vida, cuando volteas a ver hacia atrás, dices, bueno, pero ¿cómo hice esto? ¿Qué pasó? ¿A dónde llegué? Es como que empiezas a conectar los puntos de tu vida y decir, diantre, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Ahora entiendo por qué, ¿viste? Tenía una mentalidad diferente.
O sea, ¿qué le diríamos entonces a una persona que siente, tiene los síntomas? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una persona que tiene estos síntomas de inseguridad, es rendirse, y es, por lo que ustedes dicen, es dejarse alcanzar por Dios? Porque generalmente nosotros estamos huyendo de Dios naturalmente, ¿no? Entonces vamos a ver un versículo, Primera de Juan 1:9. ¿Tú lo tienes, Jenny? No, si tú la tienes, hazlo. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien, acá cuando nosotros decimos si confesamos nuestros pecados, el problema es que cuando nosotros estamos lejos de Dios, no queremos confesar los pecados porque pensamos que los pecados nos definen. Cuando nosotros encontramos el amor de Dios, nos damos cuenta que podemos volcar nuestros pecados en Él, y como decíamos en el programa de Diálogo Abierto, Estudiemos juntos, que no sé si va a salir después o antes. Va a salir después de esta. Va a salir después, entonces decíamos que el amor de Dios ante nuestros pecados se agranda, no se achica. No es como nosotros los seres humanos, que cuando alguien se equivoca con nosotros retiramos el amor. No, el amor de Dios se agranda ante nuestros pecados. Entonces no hay motivación más grande que ver el amor de Dios para confesar nuestros pecados y que Dios saque nuestros pecados y podamos entender que perdonar en la Biblia significa restaurar una relación. No es simplemente un perdón legal. O sea, cuando Dios me perdona, se abre a mí y me da la capacidad de que yo me abra a Él para restaurar nuevamente una relación. Y cuando yo nuevamente me restauro con la relación con el Dios que me creó, se llena ese vacío que me quita la identidad. Aparte que también la manera en que veo a Dios tiene mucho que ver con ir a Él a confesar. Por ejemplo, si yo siento que Dios es un Dios que ante mi pecado me va a condenar, me va a castigar, me va a hacer cosas malas, nunca voy a confesar, porque no quiero experimentar eso. Pero si veo en cambio a un Dios que me ama incondicionalmente y que lo que quiere es ayudarme en mis malas decisiones, como decíamos ahorita, sería ilógico no ir a un Dios a confesar mi pecado para que me ayude, para que me limpie y para que me restaure, ¿viste? Sería ilógico. Pero por eso la visión que tenemos de Dios es tan importante. No sé si en algún momento vas a hablar entonces cómo podemos encontrar y descubrir a ese Dios. Justamente, ahora viene el otro punto. Okay. Entonces, el otro punto es cómo nosotros podemos entonces permanecer, porque nosotros descubrimos el amor de Dios y eso nos cambia la mente, con respecto a Dios o con respecto a nosotros mismos. Pero entonces, ¿qué es? Un acto puntual para siempre, y entonces me cambió la mente y ya tengo la mente cambiada continuamente, y eso es lo que tenemos que entender, que el arrepentimiento es un estado. No es algo puntual, no es que yo yo estoy en arrepentimiento o me salgo del arrepentimiento. Wow. Entonces, muchos en nuestra religiosidad concebimos que el arrepentimiento fue el día del bautismo. Claro. Sí. O el día que... ¿Cuándo te arrepentiste? Cuando me bauticé. Exacto. O el día que recibí una emoción fuerte, entonces ahí me arrepentí. O que pequé y entonces me di cuenta que había hecho algo malo, lo confesé a Dios y me arrepentí. No, y entonces ya no necesito arrepentimiento hasta el próximo pecado. No, el arrepentimiento es un estado de relación con Dios. Que mientras estoy en esa relación con Dios, mi mente cambia. Me quito de esa relación y mi mente de vuelta vuelve a lo mismo de siempre. Por eso para mí es muy importante cómo vemos esto de pecado, porque muchas veces pensamos que debemos arrepentirnos de acciones, de pecados, claro. Pero realmente va más allá, no es arrepentirme de la acción, es arrepentirme de cómo veo a Dios. Y de cómo pienso. Y de cómo pienso, y por eso tiene que ser un estado, porque es como tú decías, si lo veo como cuando hago algo malo, solo cuando hago algo malo tengo que pensar diferente. Pero eso es más como feeling bad, es sentirte culpable y sentirte mal. Es remordimiento. Es remordimiento, no es arrepentimiento. Es que de hecho la mayoría de los cristianos siempre nos fijamos es en las consecuencias del pecado, en las acciones pecaminosas. Por ejemplo, adulteré. La consecuencia es que tuve que divorciarme o mi señora se fue. Pero realmente el hecho no está en esa acción.
El pecado no es eso. Correcto. El pecado es la falta de conexión con Dios que Esa es la hizo consecuencia, que correcto. empezara a maquinar algo. Usando tu ejemplo para ejemplificar esto que estás diciendo. Por ejemplo, dice esa persona adulteré, ¿no? Y se fue con la persona que adulteró y está hace 2 años con la persona y entonces dice voy a volver a Dios. Y entonces vuelve a la iglesia, entre comillas, y cuando vuelve a la iglesia dice, te arrepentiste, tenés que dejar a la persona con que estás hace 2 años. Y Dios no está pidiendo eso. Lo que Dios está pidiendo es que cambie mi mente para que no vuelva a hacer con esa persona lo mismo que hice con la otra. Exacto. No pasa por desechar una persona, sino que pasa por cambiar mi mente, por dejar que Dios cambie mi mente, porque yo no la puedo cambiar. Claro. ¿De dónde? Yo siempre me he hecho la pregunta, ¿de dónde viene esa actitud o esa manera de pensar que nos enseñaron dentro de nuestra comunidad religiosa, que para demostrar que yo estoy realmente arrepentido, debo cortar esas relaciones o las relaciones que instalé o que inicié lejos de lo que, entre comillas, es el molde que nos enseñaron? Es un concepto equivocado de cómo se percibe el pecado, porque se lo ve como una acción al pecado. Y cuando lo ves al pecado simplemente como una acción y no como un pensamiento, como una actitud, entonces llegamos a esos extremos y pensamos, hay unas personas que dicen, voy a dejar el pecado y dejan a la mujer con la cual están hace 2 años, pero siguen con la misma mente. Dejaron la acción, pero siguen con la misma mente. Entonces se van con otra, con la más santa, y a los 4 años hacen lo mismo. Incluso hay bebés de por medio muchas veces. Correcto. Y no les importa la relación de ese papá con ese niño. Lo importante es anular eso, y a mí me parece que eso va en contra de lo que es el gol del evangelio o la meta del evangelio. Claro, eso es blanquear el pecado, no transformar a la persona. Es blanquear el pecado. A Dios no le interesa blanquear el pecado, aunque Isaías 1:18 dice, vengan a mí y si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán blanquecidos. A Dios lo que interesa es que cambiemos nuestra mente, y si cambiamos nuestra mente, desde ahí en adelante vamos a vivir como Él quiere vivir en el contexto que estamos. Por supuesto, si yo tengo un amante, y entonces al tener un amante, yo no puedo decir, bueno, entonces ahora me arrepiento y permanezco con mi amante y con mi esposa. No, o sea, ahí sí tengo que dejar la situación, ¿no? En ese caso podríamos pensar que Dios tuvo que decirle, o en ese orden de ideas, tuvo que decirle a Adán, desecha a Eva, porque Eva fue la que se equivocó. Exacto. Ella fue la que fue en contra de lo que yo les dije, y entonces ya... Olvídate de Eva, venga, vente por acá. No actuó de esa manera Dios, en lo absoluto. Correcto, exacto. Entonces, lo que nosotros tenemos que ahora, ¿cómo permanecer en el arrepentimiento? Esto es importante. Si el arrepentimiento es un cambio de mente y el arrepentimiento es un estado, y yo soy pecador porque las tendencias al pecado siguen, entonces yo tengo que alimentar ese arrepentimiento por medio de la palabra de Dios. En la medida que yo voy descubriendo, y ahora por medio de la palabra, voy leyendo la palabra a la luz de Jesús, y en Jesús veo la revelación de Dios, y voy alimentándome de Jesús, el arrepentimiento se va profundizando cada vez más en mi vida. Es importante lo que está mencionando Joel, porque muchos leemos la palabra de Dios y llegamos a nuestras propias conclusiones y tomamos decisiones totalmente desacertadas. Pero cuando... A mí me sirvió leer mucho o entender lo que Jesús decía en Lucas 24 acerca de cómo leer las Escrituras. Él usa una palabra de conectar los puntos. El día que encontremos a Jesús a través de todas las Escrituras y conectemos esos puntos, entonces vamos a entrar en arrepentimiento. Totalmente. Porque vamos a tener el Dios correcto que Jesús vino a proyectar a través de sus acciones. Y eso es el arrepentimiento. Es conocer quién es Dios. A través de Jesús. A través de Jesús, y por eso Jesús es el centro. Entonces ahora, una vez que yo recibo el arrepentimiento, una vez que tengo mi relación con Dios, entonces ¿cómo tengo que vivir? Juan 1:12. Juan 1:12, y después vamos a la... Juan 1:12. Lo tengo. Pero a todos los que creyeron en Él y los recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea, dice que a todos los que recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, una vez que yo estoy en relación con Dios, para mantener ese arrepentimiento, debo vivir como hijo de Dios.
O sea, ¿por qué? Porque Satanás continuamente me está diciendo lo mismo que lo tentó a Jesús cuando las circunstancias estaban en el desierto y él estaba con hambre, se estaba muriendo de hambre aparentemente. Él le decía, tú no debes ser hijo de Dios. Mira, Dios te dejó. Y entonces Jesús se acordaba que hace 40 días Dios le había dicho, tú eres mi hijo amado. Entonces Jesús se aferró a la palabra que había escuchado y en vez de actuar como un hijo de nadie, actuó como un hijo de Dios y permaneció firme. Esa autoridad de actuar como quien soy, a veces nos falta. A veces nos quedamos simplemente pensando que es todo mental y que se acabó. Pero yo cuando voy caminando por la calle tengo que caminar como un hijo de Dios. Cuando estoy haciendo negocios tengo que hacer negocios como un hijo de Dios. Cuando estoy relacionándome con la gente yo tengo que vivir con la autoridad que me ha dado Dios Ser su hijo. al ser su hijo. Y debo vivir como hijo, no como un jornalero. Yo jamás había visto al leer las tentaciones, estudiar las tentaciones de Jesús, jamás había visto que lo que estaba atacando Satanás era su identidad. Su identidad. Totalmente. Acabo de entrar en esa sintonía. Claro, y entonces lo que Increíble. le dice es, vamos a ver, definí tu identidad por algo que vas a hacer, hace un milagro. Y si el milagro pasa, quiere decir que sos. Y si no pasa nada, andate a la casa de tu mamá y andate a tomar una sopa ahí. Sí. O sea, viví como nadie. O sea, porque no sos nadie realmente. No, y Jesús se aferró a la palabra, se aferró a lo que había escuchado hace 40 días, puso fe en que era hijo de Dios. Y por eso cada vez que nosotros nos equivocamos, cada vez que nosotros tenemos una circunstancia, viene Satanás y nos dice, tú no eres hijo de Dios. De hecho, ese es ese momento en el que te envuelve cuando tomas una mala decisión, lo digo por mi propia experiencia, pienso que es lo que lleva a muchas personas al suicidio, muchas personas a tomar decisiones totalmente equivocadas que después, porque, bueno, esto ya no va para ningún lado, esto no vale la pena, ¿quién es el que habla realmente? ¿Quién es el que te pone ese pensamiento? Lo digo por mi experiencia, porque en cierto momento tuve esa sensación. Estaba solo en ese clima tremendo de Minnesota, frío, un 1 de enero, mi familia lejos, no tenía nadie, y tener esa sensación de que, ¿para qué sigo acá en esto? No vale la pena. Y sentir eso en el momento es como normal, pero cuando volteas a ver hacia atrás se me ponen hasta las manos frías. Porque digo, óyeme, estuve a punto de decidir mal. Sí. De decidir mal. Yo le contaba a Joel ya en persona, fue un State Patrol de Minnesota que me alcanzó y puso las luces porque yo había soltado el volante de mi camioneta. Había caído mucha nieve y mucho hielo. Iba por el Highway 71 hacia el sur, hacia mi casa después de la iglesia porque salí vacío y tenía la sensación, me recosté, solté y apreté el acelerador. No me salí hasta que el tipo... esa persona fue la que me llevó a reencontrar mi verdadera identidad. Sí, incluso no me puso ni siquiera un ticket y era un State Trooper. Sí, entonces, luterano. Una persona luterana. Y estudiamos juntos la Biblia y para mí mi orgullo se arrugó totalmente porque yo decía, bueno, esta persona, ¿qué me va a enseñar? Es un luterano. El orgullo adventista. ¿Sí? Entonces, para mí no fue un State Trooper, fue Dios. Fue un ángel. Usado a través de esa persona. Me dijo, ¿qué tienes? ¿Por qué manejas así? ¿Qué te pasa? Reaccioné. Hoy en día yo digo... Es la estupidez más grande. Yo he cometido estupideces en mi vida, pero la estupidez más grande fue pensar en eso. Y no entiendo por qué. Hoy en día no entiendo aún por qué eso. No logro concebir qué era lo que me pasaba si tenía todo. Tenía a mi papá, tengo a mi mamá, me sentaba a la mesa y comía lo que quisiera, tenía un buen trabajo. Un vacío. Lo más frustrante para mí era ir a la iglesia y salir igual. Yo decía, óyeme, pero enséñame algo nuevo. Lo que no hacía personalmente lo quería encontrar desde el púlpito. Y
Y pues estaba totalmente equivocado, porque lo que necesitaba aprender era en una continua relación, que de hecho esa persona luterana fue la que me hizo ver las cosas desde otra perspectiva, y el centro era Cristo. Cuando esa persona empieza a decirme, óyeme, perdóneme, es que no es el sábado. Eso fue tomar un paño y exprimirlo y decir, venga, pero por favor. Eso era lo que yo creía. Entonces, esa persona me llevó a relacionarme con Dios, y hoy en día puedo ver hacia atrás y digo, que falla. En sí, el gol del evangelio se trata de eso, que una persona que esté pasando por esa misma situación, yo pueda decirle, óyeme, yo estuve en esa situación y hay posibilidad de salir, porque esa persona me decía eso. Vos estás introduciendo la última parte del programa. Perdón. No, es que justamente viene súper bien, porque si nosotros decimos que el problema de identidad es nuestro problema esencial y Dios nos da una misión como iglesia, ¿cuál es la función de las iglesias? Es nuevamente forjar la identidad del ser humano. Y nosotros dijimos que nuestro problema de identidad, ¿a qué se debe? A no ver bien a Dios. Y haber perdido la relación con Dios. Y entonces cuando nosotros no nos encontramos con Dios, ¿qué hacemos? Buscamos llenar ese vacío que se generó por esa falta de relación con otra cosa que no es Dios. Entonces, vamos a ver, y esto tiene un poco que ver con lo que prediqué el sábado pasado, que si alguien quiere analizar, bueno, va a ser hace 2 sábados, si alguien quiere analizar el sermón. O sea, ¿por qué? Porque las instituciones religiosas hemos tendido a tenemos el mismo problema de identidad, y entonces ponemos otras cosas para forjar nuestra identidad que no son Cristo, que no es Dios, que son cosas buenísimas. Y hacen un daño terrible. Y hacemos un daño terrible porque no estamos ayudando al problema esencial del ser humano. Entonces vamos a ver una de las cosas para analizar cuando una comunidad de creyentes no está cumpliendo su misión. Y es cuando una comunidad, esto lo vamos a mencionar rápido porque ya se nos fue el tiempo, pero es cuando una comunidad de creyentes se enfoca en las reglas y el legalismo en lugar de la gracia. ¿Por qué? Porque en las reglas, cuando una comunidad de creyentes está enfocada en lo que el ser humano tiene que hacer, está enseñando un Dios tergiversado, porque está enseñando que Dios está exigiendo algo para que nosotros seamos amados o para que nosotros podamos merecer la salvación. Y eso entonces afecta a nuestra identidad, porque entonces estamos con un Dios, nos están enseñando un Dios tergiversado. Lastimosamente todas las denominaciones tendemos a ese problema. No es algo que los seres humanos tendemos a ese problema, pero muchas veces cuando nos aglutinamos en comunidades religiosas tendemos a hacer lo mismo que hacemos como los seres humanos. Tratamos de buscar nuestra identidad en cosas que no son Dios, ¿no? Cuando una iglesia pone más énfasis en las normas, tradiciones o apariencia externa que en la relación personal con Cristo, las personas pueden comenzar a medir su valor espiritual según su capacidad de cumplir, en lugar de descansar en la gracia y el amor de Dios. ¿Cuál es el efecto? Y esto lo saqué de un material. Los creyentes pueden sentirse atrapados en un sistema de obras y condena, olvidando que su identidad está basada en lo que Cristo hizo por ellos y no en lo que ellos logran hacer. El ejemplo bíblico de esto tenemos los fariseos, que fomentaban este tipo de religiosidad. No sé si ustedes alguna vez estuvieron enredados en este tipo de religiosidad. Totalmente. Y yo, que he sido pastor por muchos años ya, puedo decir que fui una persona que fomentó este tipo de religiosidad desde el púlpito incluso. Y lastimosamente lo hice con buena conciencia, no lo hice con maldad. Dios así todo me utilizó. Usted lo usa. Porque Dios utiliza hasta un burro para hablarnos muchas veces, y yo fui un burro muchas veces, pero Dios llevó personas a Cristo a través de mí, pero no los llevé al Cristo verdadero. Ellos tuvieron que hacer mucho esfuerzo para salir del concepto de Dios que yo les había enseñado, ¿no? Yo pienso a veces que somos muchos los que, si tú naces dentro de un sistema religioso, lamentablemente me parece que el fariseísmo es es como que muy común. Es que es parte del ser humano, nacemos así. Claro, y el cristianismo lamentablemente está permeado de esa mentalidad legalista
que por un tiempo yo pensaba que era solo mi denominación. No, es todo. Pero todo el son mundo. todas las denominaciones. Tienen esa mentalidad. Sí. Es horrible. No hay, o sea, hasta el ateísmo tiene esa Correcto. misma... Están cargados. Claro, Sí, sí. están cargados de salvación por las obras. O sea, porque el ateo dice, yo no voy a ser tan malo como los que van a una iglesia. Y entonces dice, yo me voy a portar mejor. Y entonces no creen en un Dios, pero entonces tratan con sus obras buenas también de poder ganar satisfacción y paz, tener paz. Claro. Y se sienten que el que no hace lo que ellos hacen, se vuelven virales en contra de aquel que dicen, como yo soy ateo y hago todas estas cosas buenas, aquel que no las hace, entonces es malísimo. Y entonces también tienen el mismo tipo de... Siempre que me encuentro en esa coyuntura de decisión, siempre me acuerdo de las palabras de Jesús que decían, vengan a mí Correcto. y descansen. Vengan que yo los voy a hacer descansar. El descanso, no hay nada mejor que descansar, olvidarse de todo. Y eso es lo que Jesús promete. Tremendo. Muy bien, vamos a la segunda cosa que quizás una comunidad religiosa se equivoca en generar identidad falsa. Es promoviendo una identidad basada en roles o desempeño. Y voy a leer lo que esto significa. Algunas iglesias tienden a valorar más a las personas según su rol en el ministerio o su nivel de participación. Esto puede llevar a los creyentes a definir su identidad espiritual según lo que hacen en la iglesia. Ser líder, servidor, músico, maestro, diácono, en lugar de quiénes son en Cristo. ¿Y cuál es el efecto de esto? Si una persona no puede cumplir con esos roles, puede sentir que ha perdido su valor o su conexión con Dios. Y bueno, la identidad en Cristo se pierde. Entonces hay muchos que hacemos de las actividades en la iglesia nuestro Cristo. Y estamos activos en la iglesia, pero no hay relación con Cristo. Y aparte también las personas que están peleándose por tener ese puesto de iglesia, porque sienten que si no tienen ese puesto, no están en misión o, viste, la identidad totalmente trastornada por la posición. Correcto. El consagrado es el hermano que viene cada vez todo que el abren la culto, iglesia. claro. Sí, sí, o viste, a veces El primero están que en esos llega. testimonios de culto de oración donde se levanta alguien y dice, hermano, yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana y oro de rodillas en el rocío del patio de mi casa por 1 hora y media, y todos decimos, wow, qué consagrado este hermano y todo eso, y basamos la espiritualidad de una persona en el rol que tiene esa persona, y no sabemos realmente cómo están las relaciones de esa persona ni nada por el estilo, y posiblemente esa soberbia que se pone por encima de tu, lo lleva a tener relaciones muy pobres. Se vive una vida triste. Claro. Correcto. Entonces, otra de las cosas también que las comunidades religiosas tienden a hacer es ofreciendo, hablamos mucho de esto, es ofreciendo una visión distorsionada de Dios. Algunas iglesias pueden proyectar a un Dios como un juez severo y distante, más interesado en castigar que en amar y restaurar. Esto puede llevar a los creyentes a vivir con miedo, vergüenza o una imagen errónea en su relación con Dios. De eso estamos llenos. Correcto. Y es cuando las iglesias condenan. Claro. Cuando decimos, las iglesias, en vez de amar más cuando alguien peca, retiran el amor de aquel que pecó. Y es una tergiversación totalmente de Dios eso. El efecto de esto es que puede alejar a las personas de la libertad y seguridad que Cristo ofrece, haciendo que se definan por su pecado o fracaso en lugar que por la redención en Cristo. Y bueno, y acá dan como ejemplo a Lucas la parábola del hijo pródigo, como esto, ¿no? Y es que este punto es neurálgico porque, bueno, hay muchas personas que dicen, bueno, entonces están, se usa un adjetivo, están tolerando, están dejando que entre el pecado a la iglesia. El mundo a la iglesia. Sí. Entonces, pero cuando tú contemplas a Cristo y te relacionas con Cristo, Cristo estaba rodeado de pecadores, cargados de pecado, porque Él lo que hace es hacerlos descansar de eso. Es que tal. Justamente, si Cristo está en el centro de la iglesia y el mundo entra en la iglesia, el mundo va a ser transformado. O sea, es lo que queremos, Claro, que el mundo entre a la iglesia para que sea transformado. O que la iglesia salga al mundo para transformar al mundo, con Cristo. Ajá. Pero a veces hacemos de la iglesia un búnker de santos. De moralidad, santos, de sí, falsa moralidad. Exacto, de santos aparentes. O sea, por los criterios artificiales donde forjamos identidad. Que por identidad falsa. Identidad falsa en el vestido, en la comida, en la denominación. Porque cuando te preguntan, ¿y vos qué sos? Yo soy de tal iglesia. La no decimos, verdadera. no soy
seguidor de Jesús, sino soy de tal. Hemos hecho de la denominación, que la denominación es simplemente un llamado a misión, hemos hecho nuestra identidad, cuando nuestra identidad tendría que estar en Cristo. Claro. ¿No? Y entonces vamos a otro problema que se genera, perdón, hoy estoy hablando mucho, pero otro problema que se genera es promoviendo, esto es algo muy neurálgico, promoviendo comparaciones y elitismo. Algunas iglesias pueden fomentar una cultura de comparación entre los creyentes, donde ciertas personas o grupos son exaltados por su espiritualidad, dones o apariencia de éxito, mientras que otros son ignorados o minimizados. El efecto de esto, los creyentes pueden sentirse inferiores, inseguros o fuera de lugar, olvidando que en Cristo todos son iguales y amados sin medida. Vamos a usar nuestro contexto. Y yo me acuerdo, había amigos que me decían, Joel, ¿cómo me gustaría ser como vos que sos adventista de cuna? Porque los adventistas de cuna, y más si tenían ciertas características, se veían como superiores, y más si eras de quinta generación, y más si eras nieto de alguien que había sido un pionero. Un misionero en el exterior. Y todo eso generan élites, ¿se dice? Élites espirituales que no tienen nada que ver con el Evangelio ni con la identidad en Cristo. Pensaba que ibas a... Mamá, perdón por lo que voy a decir, pero sí, nos pasaba eso. Ajá. Creo que te comenté también. Nosotros éramos la familia perfecta. Mamá, perdón, papá también, perdón por decir esto, pero éramos la familia perfecta en la iglesia, pero éramos un total desastre en casa. Sí, y yo le comentaba a Joel y a su familia, nos paraban en la plataforma a decirnos qué buena familia. Wow. Lo que no sabían era qué había pasado en el desayuno o qué había pasado el viernes anterior. Perdón, mamá. Sí, eso te genera una doble vida. Claro, te genera una expectativa falsa que mientras te están viendo, y crecí así, mientras te están viendo, te observan, estás en la caja, nadie te ve y... como cuando te pones una camisa apretada. Sí. Mientras te están viendo y apenas otra vez tu pancita va para afuera. Yo creo que es una de las peores crisis de identidad que uno puede experimentar. Totalmente. Sí. Esa doble vida que tienes que vivir frente a la iglesia para que te acepten incluso. Claro, correcto. Porque esa es la razón. Y la realidad tuya que tienes miedo, y por eso muchas veces hablando con personas me decían, es que yo no me atrevo a decir a la iglesia que, por ejemplo, que tengo problemas con pornografía o que tengo una adicción, porque sé que lo que me van a hacer es segregarlo, rechazarme. ¿Y para qué entonces? Entonces es mejor pretender. Es una hipocresía, termina siendo una hipocresía. O sea, y fomentada por la iglesia. Sí, yo me acuerdo cuando era chiquito. Nosotros vivíamos en un ambiente institucional, íbamos a una iglesia bien grande, y me acuerdo sociedades jóvenes donde decían, hermanos, levanten la mano los que se bautizaron el año pasado, ¿no? Y levantaban uno en la mano. Levanten los que se bautizaron hace 5 años, y levantaban otro. Levanten los de 10, así iban a... Levanten los que son adventistas de cuna, entonces se levantaban otro. Y iban así y llegaban hasta tercera y cuarta generación. Y cuando llegaban a los de la cuarta generación les pedían que se paren y decían, príncipes de Israel. Y entonces y yo era chiquito, me acuerdo, y yo miraba eso y yo decía, yo quiero llegar a ser igual de príncipe. Claro, quiero ser príncipe también. O sea, y entonces a esas personas se las trataba de una manera que al que se había bautizado la semana pasada era un hermanito. Era un hermanito. Porque tenemos esos términos. Al hermanito le toca barrer y trapear. Exacto. Y entonces todo eso genera, o sea, nos muestran que estamos buscando la identidad en algo que no es Cristo. Y son cosas que son muy aceptadas en culturas religiosas, que creo que se dan todas. Por ejemplo, cuando pasan a la plataforma y ponen sillas en la plataforma y va a predicar uno y ponen la trayectoria de este, la trayectoria del otro, la trayectoria del otro, y terminan hablando del ser humano y no está la palabra en el centro, porque Cristo no está siendo el factor de identificación. ¿Han visto los sermones en nuestras universidades, en nuestros colegios?
que lo va a dar el doctor fulanito. Y el doctor fulanito hace una exposición de su tesis doctoral, de su tesis de maestría y cuántas cosas hizo, pero nunca se menciona a Cristo. Yo tenía ese problema cuando estaba en el seminario, porque era el doctor que viene de X lugar y empezaba a hablar y era más filosofía que de Cristo. Incluso no se mencionaba a Cristo. Entonces, ¿cómo hacer X cosa? Y empezaban y botaban todo. Y era simple conocimiento humano que no conectaba o no te llevaba a una relación con Dios, a decir, bueno, sino era, bueno, y yo propongo que hagamos esto. Y entonces era un culto al ego. O es un culto al ego. Porque y con esto no estamos diciendo que está mal que haya doctores y que haya... O en lo absoluto. Correcto. El problema es que ¿qué es el centro? ¿Qué es lo que nos identifica? Porque si yo soy doctor y empiezo a identificarme con mi doctorado, tengo un problema. Nunca puedo cambiar la identidad en Cristo. O sea, si no, mi inseguridad va a estar... Voy a ser inseguro siempre de quién soy. Ya que no puedas ejercer. Correcto. A no ser que llene con Cristo... mi inseguridad, nada, absolutamente nada, por más bueno que sea, va a cubrir ese vacío y voy a tener entonces problemas de identidad. Entonces seguimos, otra de las cosas que hacen las iglesias, o no las iglesias, las comunidades religiosas que no fomentan una buena identidad, es cuando las iglesias priorizan los programas, actividades o metas organizacionales por encima de las personas. Pueden dejar de atender las necesidades emocionales, espirituales o personales de sus miembros. El efecto que produce esto en las personas pueden sentirse invisibles o desconectadas, buscando su identidad en cosas externas en lugar de encontrarse con Cristo. Y bueno, voy a leer después otra de las cosas que es la manipulación espiritual. Dicen, en algunos casos los líderes o iglesias pueden abusar de su autoridad, controlando o manipulando a los miembros para obtener obediencia o lealtad. Esto puede hacer que las personas pierdan la confianza en su relación con Cristo y dependan excesivamente de sus líderes. Que eso pasa mucho en las denominaciones, en las instituciones religiosas. Entonces, volviendo no voy a seguir porque es largo esto y ya se nos pasó el tiempo, pero quiero simplemente finalizar. Hay una sola manera de solucionar nuestro problema de identidad y es definirnos en quiénes somos en Cristo, en relación con Dios. A menos que no volvamos a tener una relación saludable con Dios, vamos a tener siempre problemas de identidad. Alguien puede decir, pero entonces que me empiezo a relacionar con Dios y se me van a ir los problemas de identidad. No, voy a empezar a solucionar los problemas, pero los voy a empezar a solucionar bien. No van a ser parches que estoy solucionando de manera ¿cómo puedo decir? Sintomática. O sea, yo tengo que solucionar de fondo mi problema. Y mi problema tiene que ver con quién soy en Dios. Ahora, en la cuestión de relaciones, muchas personas creen que al yo entrar en una relación con Dios y ser cristiano, entonces yo tengo que dejarme pasar por encima o que todas las personas pasen por encima. ¿Verdad? No sé si me hago entender. Sí, no. Sí. Una persona habla mal de ti y denigra de tu nombre, de tu honorabilidad como pastor, como ser humano. Y porque tú eres cristiano, entonces debes dejar que eso siempre suceda. Alguien se me acercaba hace un tiempo y me decía, no, es que tú tienes que ir a hablar con esa persona. Óyeme, yo ya hablé con esa persona. Continúa en eso. Yo no quiero dejarme perturbar mi espíritu por esa persona. Di lo que quieres, lo que quieras, no hay problema. Yo tengo mi identidad en Cristo. Lo que tú pienses de mí... problema porque a mí no me está haciendo daño. Puede que hable en ciertas comunidades o lo que sea, pero... En sí, el afectado no soy yo. El afectado es esa persona que no tiene una relación con Dios. Porque en últimas, como decíamos ahorita, cuando tenemos clara nuestra real identidad con Dios y qué precio tenemos ante Dios, mi relación con esa persona
va a ser cordial, a pesar de. Lo que pasa es que, ¿se acuerdan que dijimos que nuestra identidad se revela cuando hay una crisis? Ujú. Entonces, cuando hay una crisis y si estoy en Cristo, ¿cómo voy a actuar? Como Cristo. Como Cristo. No nos queda otra. Y ojo, y eso nos da una satisfacción tremenda en el sentido de cuando, por ejemplo, te tiran piedras y vos permaneces tranquilo. Viene alguien y te pega una cachetada, como le pegaron a Jesús, y Jesús le dijo, ¿por qué me pegas? O sea, no es que Jesús dijo... Dame otra. Sí, Claro. le dijo, ¿por qué me pegas? Hice algo mal al soldado que le pegó cuando le contestó al sumo sacerdote. No, Jesús hablaba, pero nunca fue destructivo, nunca perdió el control, nunca humilló a Incluso las salía, personas. daba media vuelta y se iba. Exacto. Claro, sí. Entonces, nuestra identidad se tiene que forjar en Cristo y ahí está la solución para todos nuestros problemas de personalidad. Allí está nuestra solución para comenzar a crecer en nuestra experiencia espiritual. ¿Cómo vivimos en Cristo? Cristo nos define. ¿Ok? Para eso, el buscar primero, para mí este versículo se me ha quedado para todo lo que he leído, todas las diferentes situaciones en mi vida, siempre llego a lo mismo. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. O sea que es complicado. ¿Cómo hago esto? Cualquier cosa, simplemente busca a Dios. O sea, busca tener intimidad con Jesús y lo demás vendrá. Así es. Ajá. Muy bien, terminamos entonces con el programa de hoy. Hoy fue un poquito más largo, pero bueno, era un programa muy importante de lo que estamos hablando, así que esperemos que haya sido de beneficio para ustedes. Vamos a terminar con una oración. Ángel, ¿lo podrías orar? Sí, con gusto, vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias porque constantemente nos estás revelando quién tú eres para que podamos basar nuestra identidad en ti, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a aceptar esa revelación, a creerla, de que somos quien tú dices que somos en ti, de que somos valorados, amados, de que somos de gran precio y de que en ti, Señor, tenemos todo. Te pido que nos ayudes también como iglesia a poder llevar ese mensaje individualmente a donde quiera que estemos y que cuando nos vean, Señor, puedan verte a ti y que las personas puedan también llegar a ese conocimiento, Señor, que les va a dar esa identidad que va a ser de mucho valor, no solo para ellos, sino también para todos los que estén con ellos. Gracias una vez más, esto te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Queremos terminar este programa diciéndole que si usted se sintió beneficiado por este material, por favor compártalo. Nunca ha sido tan fácil hacer misión como en esta época, compartiendo simplemente con un clic, compartir. Si usted todavía no se suscribió a nuestro canal, suscríbase. Si quiere hacer comentarios en el chat también nos beneficia porque eso motiva a los algoritmos para que nosotros podamos ser más visibles y este mensaje pueda ser más visible en las redes. Pero también queremos recordarles que en el año 2025 tenemos la Escuela de Discipulado Orgánico en España. Por primera vez la vamos a hacer en Europa y estamos ya, las inscripciones están abiertas. Si usted es la primera vez que se conecta con nosotros, queremos decirle que es una Escuela de Discipulado Orgánico. Es una experiencia transformadora de 10 días donde estudiamos la palabra de Dios, un ambiente seguro donde dialogamos y especialmente donde nos ministramos los unos a los otros y vivimos lo que es iglesia bíblica, lo que es iglesia basada en principios bíblicos. Creemos que si usted vamos a poder tener una experiencia muy, pero muy linda y todos vamos a poder descubrir algo más que Dios tiene preparado para nosotros. Y por eso allí está entonces la información. Por favor, no deje pasar más el tiempo. Si Dios le está diciendo que tiene que ir, simplemente llame, pregunte y avance por fe y Dios va a abrir el camino. Dios los bendiga y seguimos entonces conectados a través de la programación de Forest City y especialmente en el Espíritu. Bendiciones.